Siempre se nos dice que los mosquitos son el animal más peligroso, por lo que analicemos a estos singulares insectos. Estás en City Animal, un canal de YouTube donde conocerás de animales, por lo que suscríbete para que aprendas más del reino animal. Comencemos con el video. Como lo dije al principio, en todos los medios se nos indica que los mosquitos son el animal más peligroso y solo ha provocado que un gran karma negativo recaiga sobre ellos. Desde su molesto zumbido en las noches cuando estamos dormidos, su forma de alimentarse de sangre, la molesta herida que nos dejan en forma de erupción con comezón, son los factores que los convierten en una especie sumamente molesta. Pero la condición de que estos sean vectores de enfermedades los convierte en un animal muy peligroso y dañino, desde transmitir malaria, fiebre amarilla, chikungunya, entre otras enfermedades, por lo que se vuelven muy peligrosos, ya que son animales con una distribución muy amplia en el planeta, sobre todo en regiones tropicales o templadas. Debido a que su ciclo reproductivo es muy particular, ellos colocan huevos dentro de cuerpos de agua en un pequeño espacio, es decir, cualquier lugar que pueda almacenar agua. Por más pequeña que sea, estos mosquitos colocarán su descendencia, por lo que objetos como llantas, algunos árboles, cubetas y técnicamente cualquier objeto que tenga la condición de almacenar por un largo periodo y se encuentren en la sombra, será un espacio idóneo para que ellos cumplan sus requisitos de ciclo de vida, por más pequeños que sean. Pero aquí es donde radica su peligro, ya que las hembras requieren de consumir sangre de vertebrados para poderse reproducir y ovopositar, siendo las hembras las que son hematófagas, y solo las de algunos géneros, en especial los del grupo Aedes, por lo que su estructura bucal cuenta con un aparato picador. Esto se da ya que en la sangre obtienen ciertas proteínas necesarias para la producción del exterior de su huevo. Ya que son colocados en el medio acuático, se comenzarán a desarrollar, para después salir del agua y volverse animales aéreos, con el fin de empezar su ciclo de vida. Ya entendiendo este principio, se puede concebir por qué requieren de consumir sangre y son las hembras las que pican. Pero también hay otros principios necesarios de entender. Al picar y formar una herida por donde se desencadenará una hemorragia, mientras estos succionan, van inoculando ciertas sustancias para evitar que la sangre coagule, en conjunto de algunos analgésicos para que la víctima no sienta dolor. Ya con estas condiciones podemos contextualizar el por qué son peligrosos, ya que al succionar sangre se llevan algunos microorganismos, así como virus, los cuales tienen la condición de circular por los vasos sanguíneos. Estos se llevan los agentes patógenos y los inoculan por medio de su saliva al picar. De hecho, se ha estipulado que cuando los mosquitos ovopositan su descendencia, estas enfermedades son pasadas a su linaje. Esto los vuelve un potencial peligro, ya que constantemente transmitirán enfermedades. Esto incluye a muchas especies, no solo al ser humano. Son los principales transmisores de la viruela aviar, por poner un ejemplo. Y al consumir sangre de muchos vertebrados, estos tienen la cualidad de que nuevas enfermedades lleguen a otras especies que no la padecían, ya que estas, al consumir sangre de varias especies, propician la probabilidad de que se presenten nuevas infecciones. Y al volverse hematófagas en época de reproducción, provoca que las enfermedades se vuelvan cíclicas. Aquí hay que decir algo importante, ya que no toda la culpa radica en los mosquitos. Somos nosotros los que permitimos que estos contagien a las personas al dejar objetos que almacenan agua y dejando basura tirada. Algo que no se considera de ellos es que son vitales y cumplen roles sumamente útiles. La primera es que los machos son polinizadores, ya que consumen savia de flores y van de una a otra llevándose el polen a otra flor. Son depredados por una amplia variedad de especies. Tanto los jóvenes en su estado larvario son consumidos por peces, mientras que los adultos por aves, anfibios y otros invertebrados. Además, viéndolos desde el punto meramente de existencia de las enfermedades, al transmitir son una fuente de control de la población, una que podría ser muy extrema y poco recomendable por su condición de extinguir a una especie en particular. Personalmente considero un poco cuestionable colocar esta especie como uno de los más letales, ya que no son ellos los que provocan las muertes, solamente son los mensajeros que llevan infecciones peligrosas. ¿Son peligrosos? La verdad es que por sí solos no. Serán molestos y un dolor de cabeza, sobre todo cuando uno duerme y pasan zumbando cerca del oído para ver si estás durmiendo. Pero ninguno por propia cuenta tiene la capacidad de matar. Aunque si se le suma que pueden transmitir una infección, los vuelve una cuestión que se debe de analizar. Eso es lo que convierte a los mosquitos en un peligro.
Si te gustó el video, aquí podrás conocer acerca de la viruela aviar. Aquí podrás ver nuestro último video publicado. Te invito a que te suscribas, es gratis y aprenderás mucho de animales. Y pásate a mi canal City Gamer, te divertirás. Nos vemos en un próximo video.